Buenas noches. Muy bien, hoy vamos a hablar de nosotros, del Goy. Somos llamados Goy, nosotros somos llamados Goy Kadosh. Así nos llama la Torah. Pueblo sagrado, Goy Kadosh. Cuando uno habla de Goy, en general hoy en día la gente piensa que es como una falta de respeto, un desprecio que uno tiene a la gente no judía. Acá tratamos de enfatizar siempre la palabra judío, no judío, y nunca usamos la palabra Goy. No porque sea realmente una palabra mala, sino porque la gente inventó que la palabra Goy es algo de desprecio, por así decir. La verdad que no, la Torah mismo dice que hay el Goy, que es el no judío, y hay el Goy Kadosh, que es el otro pueblo. Hay 70 Goyim, hay 70 tipos de naciones. Goy quiere decir pueblo, quiere decir nación. Cuando uno dice el Goy, quiere decir las naciones, el no judío. Pero vino un chico, nos dijo que la verdad vino a escuchar la opinión del judaísmo, a pesar que él ya sabe la opinión del judaísmo, que nosotros estamos contra los Goyim, y nosotros de alguna manera despreciamos a los Goyim, a los no judíos, porque son a lo mejor distintos o son no igual a nosotros, y esto genera una serie de prejuicios y una serie de falta de conocimiento. Y la verdad es que finalmente cuando nosotros vamos a una facultad y nos encontramos con una chica no judía, y ella es muy buena persona, muy buena apariencia, muy inteligente, muy buena y todo esto, y vemos que no tiene nada que ver con lo que nos dijeron de los Goyim, y nos enamoramos. Y al final, ¿cuál es el problema? Veo que eso no es lo que me enseñaron, que los Goyim son malos, o que los Goyim son de segunda. Acá veo una chica de primera. Más aún, yo salí, dice el chico, yo salí con muchas chicas judías y no son tan buenas, correctas y perfectas igual a esta chica. Entonces, el hecho de la falta de conocimiento, ¿qué quiere decir un Goy? También viene como parte de una falta de conocimiento que quiere decir ser judío. Cuando uno pregunta qué es ser judío, uno contesta, hijo de madre judía. Y el otro dice, no, yo no te pregunté quién es judío. Te pregunté qué es el judío. No, el judío es hijo de madre judía, es aquel que debería cumplir mitzvot, pero igual no cumplimos, y al final uno no sabe qué es ser judío. Uno sabe quién es judío, sobre esto también hay discusiones y opiniones y todo esto, pero en general uno sabe que el judío es hijo de madre judía, hijo de su madre judía. Y por lo tanto, cuando uno no sabe qué es ser judío, tampoco va a saber lo que es no ser judío. Todos los días a la mañana nosotros agradecemos por ser judío, agradeciendo por el hecho que no somos no judíos, que Dios no nos hizo un no judío. ¿Por qué? Porque no agradecemos directamente que Dios nos hizo judíos, porque el hecho que Dios no nos hizo no judíos es algo de Él. Para que uno sepa y viva como es realmente la manera de vivir judía, uno tiene que ser parte suya. Claro que uno es judío, pero en este juego, que Dios no es que nos hizo judío, no nos hizo no judío. Y por lo tanto vos tenés que poner tu parte para que vivas como judío, y ahí entonces vas a agradecer por ser judío. Entonces, en primer lugar, tenemos que ver que no es un juego de palabras, tenemos que ver un poquito más sobre toda esta historia, sobre toda esta mentalidad, y más aún porque hoy en día la gente habla mucho de la igualdad. Tenemos que ser iguales. Y ni hablar del pueblo judío.
que fue perseguido, que fue destruido, que fue discriminado. Y hubo mucho racismo contra el pueblo judío. ¿Cómo de repente nosotros tenemos la osadía de decir que nosotros somos mejores o nosotros somos distintos? Al contrario, para que la gente no nos persiga es mejor decir que somos iguales. Así surge mucha mentalidad que no es la mentalidad adecuada, y esta mentalidad de ser igual es finalmente una falta de respeto al no judío. Es como decir que nosotros todos tenemos que ser iguales. No existe más la división hombre y mujer, como pronto va a pasar. No existe más la diferenciación entre padre e hijo. Todos somos amigos y todos tenemos que opinar y todo lo que tenemos que hacer cada uno para su lado. No existen más los límites, las definiciones del rol de cada uno. Por lo tanto, esto es el comienzo de todo lo que pasa cuando una persona no sabe para qué está y qué es el comienzo de la necesidad de tener que ir a un psicólogo para descubrir no sobre sus problemas, sino en primer lugar, ¿qué soy? ¿Para qué estoy? Y el psicólogo le va a decir cosas muy buenas sobre su familia, sobre sus potenciales, pero nunca le va a decir realmente lo que sos, porque no es el rol de él, no es su materia, no es su estudio. No te va a decir lo que sos, te va a decir lo que haces, de dónde venís, y que vos investigues con fuerza propia lo que sos. La Torah nos dice sobre la obligación de cada judío de tener sensibilidad aún por un árbol, tener respeto aún por un árbol. ¿De dónde viene la ley? Dice que cuando el pueblo judío va a sitiar una ciudad, va a hacer guerra contra una ciudad, está prohibido destruir los árboles. Uno tiene que tener sensibilidad inclusive a un árbol. A un animal, del reino animal también pasa lo mismo. Sensibilidad, respeto y cuidado. Está prohibido el judío que tiene un animal, que el judío coma antes que el animal. Hay que darle de comer primero al animal y después vos comes. Está prohibido hacer un animal sufrir, cualquier animal. Si vos querés divertirte, ves a un nene divirtiéndose con las palomas y pegando y tirando y pateando, está prohibido. Por la Torah dice que es prohibido hacer un animal sufrir. Y más, la Torah dice, por supuesto, si habla sobre árboles y habla sobre animales, claro que la Torah nos dice sobre el respeto a cada ser humano. Que no solo uno debe aceptarlo, que es un gran respeto, aceptarlo como es, sino uno tiene la obligación de ayudarlo. Cualquier persona que esté en alguna necesidad, judío, no importa la religión, el sexo, el nivel intelectual, económico, está la obligación de cada judío por la Torah de ayudar al no judío, darle tzedakah, darle dignidad, respetarlo y también, si hace falta, educarlo, también acogerlo, también recibirlo. Es una obligación de cada uno de nosotros hacer todo esto. ¿Por qué? Porque nosotros mismos tenemos un aspecto humano, somos humanos y sentimos en nuestra piel, en nuestra carne, en nuestra vida lo que es el dolor de no comer, Dios lo libre. Por lo tanto tenemos que sentir y sensibilizarnos por aquel que no come. Sentimos en nuestra carne el dolor de ser perseguido, por lo tanto tenemos que defender a aquel que es perseguido. Sentimos en nuestra carne el dolor de no ser reconocido por lo que somos o por lo que hicimos. Por lo tanto tenemos que hacer lo contrario y sí reconocer en los demás lo que hacen y lo que son. Lo mismo es, tenemos un aspecto animal.
tenemos emociones igual a animales, tenemos reproducciones igual a animales, y por lo tanto tenemos que cuidar y sensibilizarnos también de los animales. Lo mismo es el aspecto de crecimiento, uno crece igual a un árbol, y por lo tanto uno tiene que también, porque se sensibiliza por su aspecto vegetal de crecimiento, así también uno tiene que sensibilizarse inclusive por un árbol. En otras palabras, nuestra misión es importante, que tenemos que ser buenos. Y ser bueno no es una opción, sino es una obligación. ¿Qué quiere decir ser bueno? Ahí viene la pregunta. Ser bueno para muchos es sentir amor al otro, sentir compasión por el prójimo, sensibilizarse en una novela, en una película, llorar, soy bueno, siento por la situación, por el otro, por la cosa que pasa en el mundo. La otra nos dice otra definición de ser bueno. Ser bueno es hacer en la práctica el bien. No tiene que ver con sentir, sino tiene que ver con hacer. Es muy importante si vos sentís mucho amor por tu pareja, pero no estás dispuesto a conquistarlo con instinto tuyo en bien de tu pareja, de verdad que tu sentimiento no sirve para nada. Si vos sentís una gran atracción por tal persona y por lo tanto querés que esta persona te haga placer, te haga sentir bien, la verdad no es un amor a la otra persona, es un amor propio. Amor, acción y ser bueno, esto es el concepto principal del judaísmo. Cada ser humano y nosotros, en primer lugar, tenemos que ser buenos. La cosa es así, hay algo interesante en el estudio, ustedes pueden consultar también en Google, ahí lo vi, que hay un estudio si se eliminaría todos los insectos en el mundo no continuaría existiendo después de 50 años. O sea, en 50 años, sin insectos en el mundo se destruiría. Porque el insecto es parte del equilibrio, el insecto es parte de la ecología, y por lo tanto todo el sistema que Dios hizo es importantísimo, inclusive un insecto. No estamos hablando de destruir el reino animal, simplemente el insecto que hace lo que tiene que hacer, y por lo tanto 50 años duraría el mundo y no más. De otro lado, si uno destruiría a todos los seres humanos, el mundo continuaría existiendo exactamente como es, y a lo mejor mejor todavía. Y es algo impactante. ¿Qué rol tenemos nosotros en el mundo? Si el mundo sin nosotros sería lo mismo. El mundo sin insectos sería un desastre. Ni hablar sin plantas, ni hablar sin agua. Pero sin nosotros, ok, va a existir el mundo, no va a haber destrucción, el Greenpeace no va a tener que hacer y juntar plata para el equilibrio en el mundo, las ballenas van a vivir y los animales no van a ser muertos para hacer las carteras para las damas, etcétera, etcétera, etcétera. Va a ser un mundo mejor. Entonces uno viene y dice, si nosotros somos tan irrelevantes para el mundo, ¿cuál es la razón de que estamos acá? La única razón que estamos acá es para poner propósito en el mundo, rumbo en el mundo, contenido en el mundo. No venimos así a hacer que el mundo tenga más agua, que el mundo tenga más animales, que el mundo tenga más vegetales, que el mundo sea más aire. No es nuestra misión en el mundo. Venimos en el mundo para dar un contenido, un propósito, un rumbo. Y para esto Dios nos dio leyes, nos dio camino, nos dio contenido para saber hacerlo. Porque, mira, el primer judío se llamaba Abraham Avino. No tenía apellido judío, Avino era un apellido judío.
El primer judío era una persona muy famosa en el mundo, hacía el bien, ayudaba a cada uno de los enfermos, de los prisioneros, de los que tenían hambre, de cualquier necesitado. Era una persona conocida por su bondad, por su rectitud, por su justicia, por su entrega a difundir también el monoteísmo. Durante 75 años Abraham hizo esto y Dios jamás le dirigió la palabra. Dios jamás le habló. Después de 75 años, por primera vez Dios empieza a hablar con Abraham. ¿Cuál es la primera cosa que le dice? Aquel que fue al sur sabe que es Lej Leja, andate. Andate de tu tierra, del lugar donde naciste, la casa de tus padres, a la tierra que yo te voy a mostrar. Explica el hasidismo algo más profundo en todo esto. Dice, a partir de ahora yo te quiero hacer judío. A partir de ahora vas a tener la bondad que tenés, vas a tener la justicia que tenés, vas a tener la rectitud que tenés, pero no a tu manera, sino a mi manera. Vos sos bueno, lo máximo que vos sos es el súper bueno que un ser humano puede hacerlo, pero es muy limitado. Nosotros somos subjetivos, es normal que un ser humano sea subjetivo, no vea las cosas de una manera objetiva. Para algunos sería muy doloroso verlo las cosas de manera objetiva. Fíjate si estás en un grupo de trabajo, estás haciendo un trabajo, de repente te equivocaste y dices, qué tonto que soy. Y el otro dice, sí, sos un tonto. Y dice, pará, ¿qué me estás insultando? Vos dijiste que sos un tonto, yo estoy de acuerdo. No, pero cuando yo digo soy un tonto, quiero decir otra cosa. Hice algo de tontería, pero no soy un tonto realmente. La persona es subjetiva porque se ama. Y el amor encubre las faltas y los defectos. Por lo tanto, es imposible que una persona por motus propio sea buena como realmente debe ser bueno. Sin Dios no hay bondad. Sin Dios hay bondad subjetiva. Cuando yo quiero, cuando yo lo entiendo, a la gente que yo creo que merece, de la manera como yo fui educado, o yo leí, o me enseñaron, ahí voy a ser bueno. Todas estas bondades son muy limitadas, muy subjetivas y van cambiando de generación a generación. Si uno pregunta a un nazi, ¿vos sos bueno? Claro que sí. Hice cosas buenas. Más, quise exterminar la maldad en el mundo. Pero che, mataste 6 millones de judíos, otros millones y millones no judíos. Pero esto, para que el mundo pueda ser solamente bueno, que no haya nada de maldad. Y él te va a justificar con razones racionales, intelectuales y profundas y elevadas su atrocidad. Entonces vamos a decir, para vos, vos sos bueno, para mí, vos sos malo. Muy bien. Son dos opiniones, cada uno continúa su vida y vamos a continuar matándonos o defendiéndonos. Porque son simplemente 2 opiniones, o 10 opiniones, o 6.000 millones de opiniones. Sin Dios es imposible tener un rumbo para poner en el mundo. Y por lo tanto, sin nosotros el mundo sería mejor. Nosotros con Dios, el mundo es mucho mejor. Ahí sí el mundo tiene rumbo. Nosotros digo todos los seres humanos, judíos, no judíos. Nosotros sí tenemos Dios, entonces tenemos el punto de vista objetivo, el punto de vista del fabricante, el punto de vista de aquel que sabe de una manera atemporal cuál es la mejor cosa para hacer, el mejor camino para el ser humano. Por lo tanto, ¿qué hizo Dios? Hoy leímos, y vamos a leer este Shabbat de la Torah, un diluvio. Noah tenía su transatlántico y él salvó todos los animales que Dios le había dicho y él salvó a su familia como Dios le había dicho y todo el mundo fue destruido. ¿De qué manera? Dios quería purificar el mundo
Por eso destruyó el mundo con agua, como una mikve, como una purificación. No es que hubo fuego, destrucción, explosión, agua, purificación, renovación en el mundo. El mundo, antes de que Adán fuera creado, tenía todo agua. Y ahora de vuelta, la Torah nos cuenta que 10 generaciones después de Adán, Dios puso de vuelta el agua como punto de partida, purificando el mundo. Sale Noé del arca y Dios le da 7 leyes. Son las 7 leyes universales para que cada ser humano pueda cumplir, judíos, no judíos. Y esto es la misión, como hacer este mundo con un rumbo, con un contenido, con un propósito. Vamos a nombrar ahora las 7. Primera de las mitzvot es hacer justicia. Hacer justicia a manera de él, no a manera de uno. A manera de él. Y en esto hay muchos detalles. Hacer justicia, no hacer falso testimonio, tener tribunales para juzgar, a tener un equilibrio con policía, con guardias, con un equilibrio en la sociedad. También dentro de esta mitzvah está el ayudar al prójimo a hacer justicia. Tzedakah, la palabra tzedakah es justicia. Hacer justicia, ayudar al prójimo. Honrar a los padres, tener una familia con justicia. Tener hijos, continuidad. Esto es detalles de la mitzvah, justicia. Otra mitzvah para judíos y no judíos desde Noé, que Dios nos dio, es no robar. El respeto por la propiedad del prójimo, que no es solo ir con un arma y ir a robar. Son muchos detalles de no robar, que tiene que ver con no devolver un préstamo, ocultar un cambio que uno tenía que dar el cambio y dar el cambio equivocado. Son cositas mínimas que a lo mejor para el mundo es nada y para Dios es todo. Antiguamente, yo soy de Brasil, entonces siempre mis amigos de Brasil iban a Miami y venían con bolsos y valijas llenas. Algunas valijas que había comprado, cosas, y algunas valijas que habían traído de recuerdo. Pero con el tiempo se descubrió que brasileños y argentinos y algunos otros traen muchas cosas de recuerdo, así nomás, entonces se empezó a poner cámaras. Entonces una vez se descubrió una chica que llegó a Estados Unidos y ella había llevado alguna cosita de recuerdo de una tienda en Walt Disney y Disney World y la pusieron en una prisión. Estuvo ahí, buscamos abogados, acá y allá, todo más increíble. Yo dije, pero qué estrictos. Esa se llevó una cosita chiquita. Y la verdad es, no estoy justificando a un americano, sino estoy diciendo qué quiere decir robar. Hay robar para la mentalidad humana y hay robar para la mentalidad divina. No matar, otra mitzvah, no matar, no cometer suicidio tampoco, el valor de la vida, todo esto de acuerdo con lo que Dios prescribe en estas 7 mitzvot. Las relaciones prohibidas, que incluye relaciones con parientes directos, incluye relaciones con gente casada, incluye relaciones homosexuales, incluye relaciones con animales. Todas estas prohibiciones están en la mitzvah de no cometer adulterio o relaciones prohibidas. Después, no blasfemar a Dios. Esto quiere decir que el no judío y el judío deben creer en un solo Dios y no maldecirlo, no decir su nombre en vano, no querer destruir, hacer mala propaganda y malo marketing de Dios. Otra mitzvah para judíos y no judíos es no hacer idolatría. Sea creer en un solo Dios, no tener Dios de bolsillo, no tener estatuas, no tener la creencia que algo más es Dios. Sobre esto hay una discusión en los sabios si el cristianismo es idolatría o no. Entonces depende de qué rama del cristianismo, porque algunos creen en un Dios todopoderoso y también tienen pequeños dioses. Entonces, algunas opiniones dicen que esta mitzvah no está mal, ellos están cumpliendo porque igual creen en el Dios
de los dioses todopoderosos, y algunos dicen que igual esto está prohibido para un no judío, ni hablar para un judío sí está prohibido. Después, la mitzvah es de no maltratar un animal, una de las 7 mitzvot, no comer parte de un animal mientras el animal esté vivo, o no sacar sangre del animal vivo y tomarlo. Se nos dice, es una locura esto, ¿quién hace? ¿Dónde se vende sangre de animal vivo? ¿Dónde se vende? Y esto hay varios detalles. Por ejemplo, hay un plato importante, no sé si en China, en Japón, algún otro lado ahí, por el oriente, que uno va a un restaurante y hay un molusco, un pez especial que está en el agua, y uno agarra este pez y mientras está vivo lo come. Esto está prohibido para un no judío. Un amigo mío él estaba estudiando ingeniero agrónomo, entonces fue a ver cómo matan a los chanchos. Entonces, él vio que antes que lo matan, primero lo dan ahí la patada en la cabeza y todavía está un poquito mareado el chanchito, y lo cuelgan y empiezan a producirlo, empieza a cortarlo, empieza a hacerlo, todavía está vivo. Entonces, también hay una cierta prohibición. Y algo increíble que escuché hoy, que en el campo ellos castran los animales. Y algunas de estas partes que castran los animales hacen un asado. Es cierto, acá hay una que conoce. Entonces, esta es una prohibición para el judío y el no judío, cuidado de los animales. Estos 7 mitzvot son mitzvot que uno tiene que hacer siendo judío o no judío, porque esto pone un propósito y un rumbo y un contenido en el mundo. ¿Puede donar sangre? Sí. Sí, para tomar no, para que el otro viva sí. Entonces, sin Dios no hay bondad, sin Dios no hay rumbo y sin Dios no hay contenido, porque cada uno va a hacer su camino. Y ahí entramos nosotros en toda la historia. Dios elige el pueblo judío para poder transmitir estos valores al mundo, poder transmitir monoteísmo al mundo, poder transmitir el valor de la familia y de la sexualidad al mundo. Dios elige al pueblo judío para poder transmitir el valor de la vida al mundo. Dios elige al pueblo judío con una responsabilidad y no con derechos. No por ser judío no tiene derecho a ir al Punta del Este. Por ser judío no tiene derechos a pisar, a denigrar o a despreciar a alguien. Al contrario, por ser judío tu obligación es mucho más grande. Por ser judío y ser el pueblo elegido no tenés menos obligaciones, sino más. Y a lo mejor menos derechos. Más obligaciones y menos derechos. A lo mejor por eso es que muchos no quieren ser elegidos. Mira, yo soy igual a todos, no me pongas más peso en la cabeza, suficiente cosa que yo tengo con mi facultad, con mi trabajo, con mi novia, con esto, más complicaciones, yo no quiero ser elegido, yo soy igual a todos. Entonces, el hecho es que Dios con este propósito de tener un rumbo en el mundo, un contenido en el mundo, elige a nosotros para hacerlo. Y para esto agarra un alma que es parte de Él y nos pone dentro de nosotros. Y esto finalmente resulta ser un judío. ¿Qué es un judío? El judío no es solamente el descendiente de Abraham, o el que tiene madre judía, o es aquel que viene de aquellos que estaban en el monte Sinai. El que hace el judío hoy es aquel que tiene un alma judía. Esta alma judía no es algo que viene por elección, que viene por creencia. Al contrario, por tener el alma judía, puedes tener la creencia. Por tener el alma judía, tenés estas obligaciones y estas responsabilidades. Entonces, el hecho de que nosotros somos el pueblo elegido para ser elegido por un ser humano,
Esto quiere decir que soy más importante para el ser humano y por lo tanto tengo más derechos. Entonces, cuando uno elige esta silla sobre esta silla, es más importante esta silla porque uno eligió. Pero cuando uno elige a alguien, y esto es Dios que elige a alguien, para ser su pueblo y hacer la responsabilidad de él acá en el mundo, no es que somos más importantes, tenemos más responsabilidades. Y por lo tanto, tenemos menos derechos. Por ejemplo, no podemos simplemente ser grande porque yo soy grande. El propósito del judío es ser chico, ser nadie, ser simplemente un reflejo de aquel que nos eligió. O sea que la humildad, la anulación del ego, esto es el logro más grande del Yehudi. O sea, Dios nos eligió y nos acercó a Él, y cuanto más cerca de Dios infinito estamos, más nada somos, más insignificantes somos. Ejemplo, cuando uno agarra y ve un rayo del sol, acá, a miles de kilómetros del sol, el rayo del sol tiene un poder, tiene una fuerza, tiene una luz, tiene una energía. Pero este mismo rayo del sol, cuando está dentro del sol, no tiene ninguna identidad, es nadie, es sol. El judío, por ser elegido y tener más responsabilidad, es más nadie, es simplemente aquel que tiene que transmitir al mundo más sobre Dios. El más tiene que ser divino y menos humano. Él no puede decir, mira, me salió esta pasión y tuve que hacerlo. El judío no puede hacerlo. El no judío tiene el derecho, es un ser humano con todos los derechos. El judío tiene más responsabilidad, claro que es ser humano, pero tiene más responsabilidad porque es más elegido y por lo tanto tiene que hacer la misión. ¿Cuál es la misión? La misión es transmitir al mundo luz, transmitir al mundo su propósito, transmitir al mundo Dios. Y para esto Dios nos dio 613 mitzvot, no solo 7, las 7 están incluidas ahí, pero nos dio 613 mitzvot, 606 más. El judío, a través del ejemplo, también enseña. Sabes que la gente piensa, y algunos con mucha razón, que el judío es muy materialista, que el judío es muy con plata, con poder, con dinero, y esto es el judío. Traducción de algunos diccionarios, judío es el usurero, judío es aquel que está atrás de lo material. Y la verdad es que hay muchos que lo hacen, y hay muchos que lo son. ¿Cuál es el propósito del judío? Nada que ver con lo material. Nada que ver con tener el poder sobre la economía de grandes países, sobre el poder legislativo de grandes países. No es a través de esto que se ve el éxito del pueblo judío, sino a través de que el judío sea un ejemplo, que aún con plata él tenga algo más importante. Ejemplo, uno va por el 11 y ve un negocio judío grande que durante la semana está lleno de gente, pero en Shabbat está cerrado. El no judío, o el mismo el judío, o aquel que quiere pensar un poco y dice, mira, yo pensaba que el judío era materialista, que el judío estaba completamente subyugado, principal es su plata, su poder. Y de repente que veo que hay el mejor día de compra-venta, que es el sábado a la mañana, cerrado. El lugar judío cerrado. La verdad que uno empieza a pensar, debe haber algo más que la plata para el judío. El chico que viene acá y de repente empieza a comer kasher, y él comía con sus amigos en el trabajo y compartía
la comida todos los días con sus amigos y de repente le empieza a llevar su vianda. Dice, che, ¿qué es esto? Como nosotros que somos distintos ahora discriminados y esto, ¿por qué no comes igual a nosotros? Nuestra comida no es pura y vos comiste también. No, yo soy judío y descubrí que el judío come kasher. Y por lo tanto, como kasher, ¿qué es kasher? ¿Qué no es kasher? ¿Cómo es? ¿Que es más puro, más sano? ¿Es porque es bendecido por el rabino? ¿Cómo es? El chico tiene que contar todas las respuestas y tiene que saber, no solo comer kasher. Tiene que saber las respuestas para el no judío. Y él se siente, viene a mí y dice, mira, la verdad es que me siento un poco presionado. Porque antes era uno más y ahora todos me miran y ahora todos me apuntan. Y todo. No es fácil. Con el tiempo, dice él, algo increíble pasó. No solo que la gente no me discrimina y la gente no me tira para abajo, todos me empezaron a respetar más. De alguna manera ellos sienten que yo tengo algo más grande a quien responder por mi vida. Y por lo tanto no voy a engañarlos, no voy a mentirles, porque tengo que rendir cuentas a Dios. Y esto pasó también con un amigo nuestro que trabaja en un juzgado, y que él vino un día a la jueza y dice, mira, empecé a cumplir el Shabbat, el viernes voy a tener que salir más temprano. Y empecé a comer kasher, así que voy a tener que salir porque acá cerca voy a comer. Y con el tiempo fue empezando a hablar con la jueza. Él empezaba que le iban a dar una patada y chao. Era un día Yom Tov y él no cumplía Yom Tov. Era un día de fiesta judía, no sé si era Pesach, si era Sukkot. Y él apareció ahí. La jueza dice, ¿y por qué estás acá? ¿Por qué viniste? Dice, no, yo te pedí para Shabbat, para esto, para lo otro, pero todo Yom Tov. Vos tenés que ser claro, o cumplís o no cumplís, dice la jueza, porque si no, yo no sé cuándo me estás engañando, cuándo estás haciendo las cosas realmente, cómo es tu vida. Él volvió, me dijo esto, se repartió la cabeza. Dijo, yo tengo que ser transparente, porque el no judío respeta el transparente. El no judío respeta a aquel que se respeta a sí mismo. Entonces, esto es ser judío. El ser judío no es simplemente ser uno de madre judía. Es aquel que tiene un alma judía, porque vino de madre judía también, pero tiene él ahora alma judía, un alma que se llama un alma divina, un alma que es parte de Dios, pero esto vino dentro de un cuerpo. Y este cuerpo necesita comer. ¿Querés comer? Entonces se come kasher. Esto vino dentro de un cuerpo que necesita una casa. Dice, ¿querés una casa? Mezuzá. Y este cuerpo es un cuerpo que tiene un alma judía. Entonces hace falta tefilín. Este Yehudí quiere reproducirse, esta alma quiere traer a más judíos en el mundo. Entonces hace falta mikve, hace falta pureza familiar, hace falta casarse con otro judío. Entonces no es que el judío hace rituales y religión, el judío por causa de su alma judía tiene un cuerpo que por ser judío hace cosas judaicas. Por ejemplo, imagínate una mujer que se casa con un hombre y dice, te amo, te quiero y voy a ser tu esposa toda mi vida. Un solo punto, de vez en cuando necesito salir con mis ex amigos y tener algún tipo de otras cosas. Pero el resto todo perfecto. Dice, mira, tenés que ser fiel, si no podemos casarnos, no existe esto, tenés que ser fiel. ¿Pero qué? Ser fiel, ¿qué tengo? ¿Por un mandato, por un mandamiento divino, por un ritual, por una obligación? No, esto es matrimonio. Matrimonio es conexión exclusiva y fiel uno al otro. Cuando uno se casa y dice a su esposa, mira, yo te quiero, yo te amo, voy a vivir siempre con vos, pero algunas noches no voy a dormir en casa. Dice, mira, la verdad es que no es que falta un detalle en tu compromiso, falta lo que quiere decir un casamiento.
Viene una esposa y dice, ¿cuáles son las obligaciones que dice la Torá para que una esposa cumpla con su esposo? Y uno pregunta, están en mala situación. Si ella tiene que venir a preguntar las obligaciones, si la Torá me obliga a que yo tengo que servir la comida, la Torá me obliga a yo tengo que estar en casa cuando los niños llegan, ¿qué importa lo que te obliga? Si no haces esto, falta amor, falta exclusividad, falta conexión. Es igual aquel que vino a preguntar si para la noche de Seder de Pesach, en vez de vino, él puede tomar leche. Entonces el rabino le dio leche, pero también le dio carne. Perdón, el rabino le dio vino y también le dio carne. Porque si él dijo que voy a tomar leche, seguramente porque un pobre no tenía ni carne, no solo no tenía vino. Entonces acá, si viene alguien y pregunta cuáles son mis obligaciones, la verdad es que no hay amor, no hay exclusividad, no hay conexión. El judío no hace rituales, el judío no hace mitzvot por ser religioso, es algo natural. Ya que tengo un alma judía, y ya que siento que soy judío, hago cosas judaicas. En Yom Kippur fuimos testigos un año más de ver Yehudim que se creen no creyentes, no practicantes y no nada, que estaban ayunando en Yom Kippur, que estaban rezando en Yom Kippur, que estaban emocionándose en Yom Kippur, y un día anterior dijeron, no creo en nada, no importa nada del judaísmo. Y un día posterior dicen, ni me hables de ser religioso, nada que ver con la Torá, nada que ver conmigo. ¿Qué hace entonces él en Yom Kippur ayunando, rezando, emocionándose? Soy judío, hago cosas judaicas. Esto es manifestación de la esencia del judaísmo, que es el alma judía. ¿Alguien conoce a Bob Dylan? Bob Dylan es judío. Si acá sabían el apellido de él bien, que no sé cómo es. Es judío. Su hija es de Chabad. Su yerno tiene una barba más larga que la mía. Y vive en Los Ángeles. En una de estas locuras de él, que hizo varias, él se convirtió al cristianismo. En una historia, no sé en qué año, en qué época, cuánto tiempo, se convirtió al cristianismo. Y un amigo de él parece que tenía la obligación por un aniversario ir al templo, entonces lo invitó. Era Shabbat a la tarde y hacía mucho calor, y era un templo chiquito, y era Shabbat a la tarde, hacía mucho calor y no había un no judío para prender el aire acondicionado. Entonces el rabino y otros del templo dijeron al amigo de Bob Dylan, decirle a él que prenda. Decirle a él que prenda, igual es cristiano. Él puede prender el aire acondicionado. Entonces él dijo, che, ¿puedes prender el aire acondicionado? Porque acá nadie podemos, somos judíos. Él se levanta y dice, yo soy judío, no me importa más nada que me venga a decir que no soy judío, yo soy igual a ustedes, así que no aprendo nada. Cuando le tocó, cuando es parte de su locura, de su moda, lindo, salen los diarios, cuando le tocó la fibra más interna, el alma se despertó. Una pregunta. Sí. ¿Se puede esto de que el Shabbat pedirle a un no judío que use electricidad, por ejemplo? Lo único que se puede es, cuando hace mucho frío, se puede pedir a un no judío que prenda el aire acondicionado, la calefacción. Esa pregunta es si se puede pedir a un no judío hacer cosas que vos no podés. Es así, la Torá dice que vos no te explico en 2 segundos, no es el tema, pero te explico en 2 segundos. La Torá nos dice que está prohibido que hagamos uno de los 39 trabajos, que incluye también fuego, electricidad y todo esto. Nosotros. No prohíbe que el no judío te haga algo por vos. Los sabios vinieron y prohibieron. Los sabios vinieron y prohibieron. Pero no prohibieron cuando hay frío
o calor hasta el punto de que uno se descompone. Solo en esto. Ni prender la luz de tu cuarto para que puedas dormir, ni cocinar, ni lavar tu ropa, ni nada. Solo estas excepciones los sabios hicieron el decreto, hicieron ellos mismos estas excepciones del frío en primer lugar y del calor hasta que uno se descompone. Lo que dice la Torá, tu siervo y esto, hoy en día no existe siervo, ningún no judío es tu siervo, tu empleado no es tu siervo, así que no hay ningún problema. Por ejemplo, un empleado en tu casa no puede hacer nada que vos no podés hacer. Ella puede servir la comida porque vos también servís. Ella puede lavar un plato porque vos también lo haces. Ella puede barrer porque vos también podés hacerlo. Pero ella no puede prender a apagar la luz. Y aquello que sí lo hacen es ignorancia. Entonces, aquellos que reclaman y dicen tenemos que ser iguales, el mundo debe respetar uno al otro y todos tenemos que pensar igual y vestir igual y ser igual, esto es, como dijimos antes, una falta de respeto al no judío también. ¿Por qué? Porque cuando uno discrimina y pone una definición en el rol de una persona y esta persona no cumple con su rol, es una falta de respeto con aquellos que necesitan de él. Si vos vas a una facultad y de repente entra el profesor y se sienta con vos, empieza a jugar con el celular, empieza a dar la pavada, empieza a tomar una cerveza con vos, y vos viniste a escuchar lo que él tiene para enseñarte, para informarte, para que vos te recibas, él no te va a hacer más amigo. Vos lo vas a odiar con el tiempo. Porque él no está haciendo su rol por el cual vos viniste a escucharlo. Quien quiere ser igual a vos y sacar su rol, no va a ser más bien recibido, sino al contrario. Es como un cuerpo, dice el Rebbe. Cada órgano del cuerpo tiene su misión y es muy importante. Pero si la cabeza le ocurre hacer igual el corazón y bombear sangre, está frito. Si el corazón le ocurre hacer la digestión de los alimentos, está perdido. Cualquier cambio de rol, no solo que no sería productivo, sino sería prohibido, porque sería un peligro para la humanidad. Existen hombres y mujeres, y cuando vas acá abajo y ves el baño de hombres, el baño de mujeres, y entras un hombre en un baño de mujeres, dice, yo soy igualitario. Acá tenemos que ser todos iguales y por lo tanto compartimos todos iguales. Igual, la mentalidad de ser todo igual. Esto no es discriminar, esto es tu rol, esto es mi rol y esto es el equilibrio. Si uno va al Colón a escuchar la gran orquesta sinfónica de tal lugar y vienen 300 instrumentos, todos iguales, les das una patada y te da que Colón, que nada, dame la plata, tú no vienes a escuchar todos los instrumentos iguales. Sinfonía quiere decir que las notas son distintas, que los instrumentos son distintos y las cosas están en su lugar, en su momento adecuado. El judío sería entonces como un embajador. Uno va al centro y ve que hay una casa que hablan chino, y que hay cuadros chinos y comida china, y no es un restaurante chino. Y tiene costumbres chinas, y algunas ropas usan igual los chinos, y que este lugar es una embajada de China. El embajador tiene que ser una persona que piensa como su país, representa su país, y si él empieza a ser el gran jugador de fútbol sensacional acá en Argentina, muy bien, sos el gran jugador, mucho respeto, pero no sos embajador. No podés representar. Para representar tenés que ser nadie. Tienes que ser simplemente aquel que transmite lo que China quiere transmitir acá, o hacer acá. Cuando uno va a una casa judía y ve una mezuzá, y ve comida kasher, y ve ropa de tzitzit y una kippah, ve cuadros judíos y libros judíos, y se habla cosas judías, chistes judíos y palabrotas judías. Esto es una embajada de Dios acá en este mundo. Es el lugar donde uno tiene que
transmitir al mundo sus valores. No queremos que el mundo sea judío. Nadie dice, tenemos la verdad y por lo tanto todos tienen que aceptarla. Al contrario, estamos diciendo cada uno tiene su rol. Cualquier religión, cualquier filosofía te viene y dice, vos estás equivocado, acepta mi verdad. Acá que estamos hablando, vos tenés valores, vos tenés rol, vos tenés misión, vos tenés algo importante que tenés que ser en el mundo. Y por lo tanto, esto es lo que tenés que desarrollar dentro tuyo. El respeto, la familia, el respeto al prójimo, el respeto a la familia, el respeto a la vida. Y esto es la misión del judío. Ser un embajador no quiere decir que él va a ser el gran tipo, sino él va a ser simplemente aquel que transmite lo que su país o aquel que lo envió hizo así. Ejemplo, el Rebbe recibió del Congreso de Estados Unidos, del presidente y del Congreso de Estados Unidos, una moneda donde está ahí como media dibujada la cara del Rebbe. Es una moneda que fue entregada a 102 personas durante los 200 años de historia de Estados Unidos, a personalidades que transmitieron conceptos importantes en la ciencia, en la filosofía, en la educación, en la cultura. El único judío o no judío, pero que tiene que ver con la religión, que recibió esta moneda es el Rebbe. Acá hay una réplica de la moneda, para quien quiera ver después. Es la moneda del Congreso que se dio en el año 95. Tiene la cara del Rebbe de una manera permitida por la Torá, porque no se puede hacer escultura, el relieve. Y acá atrás dice benevolencia, ética y liderazgo. Porque, ejemplo, el Rebbe luchó mucho en Estados Unidos y después también en otras partes del mundo, con que la idea de tener un Dios que ve y un Dios que escucha, esto te va a ayudar a que haya rectitud en el mundo, menos droga, menos homicidios, menos prostitución, y va a haber un mundo mucho mejor. Entonces, ¿cómo es que se debe transmitir esto a la humanidad? En cada escuela pública, dice el Rebbe, los niños deben empezar su día con 1 minuto de silencio. No es una plegaria, no es un culto a alguien, sino 1 minuto de silencio para simplemente meditar. Un nene que hay un oído que escucha, un ojo que ve, y hay lo que se llama el superpower, hay la fuerza divina en el mundo. Si esto se logra, dice el Rebbe, en todas las escuelas públicas de Estados Unidos y otras partes del mundo, el mundo va a ser un mundo mejor, porque uno va a tener la conciencia que existe un Dios que no puede hacer las cosas porque así nomás. Yo entro en un taxi y empiezo a charlar, y ya contamos algunas veces, y esta charla va siempre guiándose hasta que él dice si él es creyente, si él cumple con su religión o no, y siempre terminamos hablando de los 7 preceptos, hablando del rumbo que él tiene, el propósito que él tiene, el valor que tiene que dar a su familia, a su esposa, y ahí empezamos a hablar. Él dice, sí, pero esto no es fácil, esto no es difícil, y empezamos a hablar, y todo el viaje es como un compartir conceptos más profundos y divinos, que va más allá. Mira el tiempo, mira hoy llovió, mañana va a estar, mira cómo es el país, mira que la presidenta, mira que las minas, mira que esto, lo otro. Es otro tipo de viaje, porque esto es la misión del Yehudí. El Yehudí es como la ventana del Beit HaMikdash. ¿Cómo era la ventana del Beit HaMikdash, del templo? La ventana del templo era una ventana distinta de todas las otras ventanas. Todas las otras ventanas en la época eran angostas afuera y anchas adentro, porque la luz tiene que entrar de afuera para adentro.
Beta Vintage era al revés, era angosta adentro y anchas afuera, porque la luz tenía que salir de adentro para afuera. Esto es lo que queremos transmitir, que es nuestra misión con los no judíos, amigos, jefes, compañeros, porteros, taxistas, todo lo que nosotros tenemos que respetar, ser un ejemplo, mostrar realmente que es posible ser bueno. Y vale la pena ser bueno, vale la pena creer en el Todopoderoso, sin tener religión, sin tener cultos específicos, simplemente la creencia que hay un rumbo, un propósito en el mundo, y hay una justicia todopoderosa. Nosotros podemos hacer esto, tenemos que ser angostos de adentro y anchos de afuera para poder transmitir. Y esto es lo que el mundo quiere. El mundo necesita de nosotros para que nosotros transmitamos. No sé si un rabino puede hacer tanto como un joven, porque el rabino no tiene acceso a tantos no judíos como ustedes. Ustedes sí tienen acceso a muchos no judíos. Y la razón por que Dios nos mandó acá en Argentina y cualquier otra parte del mundo, y no vivimos solamente encerrados en nuestra tierra en Israel, es para esto, para transmitir al mundo luz, para transmitir al mundo que vale la pena el hacer el bien, para transmitir al mundo que hay una fuerza todopoderosa. Y esto es lo que ellos quieren escuchar. Entonces, ellos ya nos ven distintos. Y nos preguntan, che, ¿en qué sos distinto? No sé, a lo mejor la nariz, a lo mejor porque tengo un día del perdón, a lo mejor, pero mira, ustedes, la verdad, quieren solo casarse entre ustedes. ¿Qué piensan, que nosotros somos magos? Nosotros queremos existir como continuamos existiendo en los últimos 3.700 años. ¿Qué es racismo? Contestarles. Cuando vos tenés un club que decís, todos entran menos este, es racismo. Cuando vos que tenés un club que decís, solo entra mi familia, solo entra este grupo, no es racismo. Es un grupo exclusivo. Pero sí decir que el otro no, o que entran todos menos este, esto es racismo. Y por lo tanto, el judío no es mejor que el no judío. El no judío no es peor que el judío. Son rumbos y son misiones distintas. Y el respeto tiene que estar en primer lugar, y esto es el ejemplo. Cuando una persona judía realmente respeta con la Torá, es un ejemplo para los no judíos. Los no judíos lo respetan. Acá hay un libro que desde el año 78, todos los días de cumpleaños del Rebbe, el Congreso de Estados Unidos marcó que es el Día de Educación de Estados Unidos. No porque el Rebbe transmitió Hasidut a los Hasidim, no porque el Rebbe hizo muchas yeshivot, no es por eso que el Congreso de Estados Unidos firman todos que es el Día de la Educación de Estados Unidos, sino por lo que el Rebbe transmitió al mundo, como un judío debe transmitir al mundo valores, luz, dignidad y respeto. Hubo una vez, el congressman del estado de Nueva York tenía un problema personal muy grande, fue a hablar con el rabino, que lo invitaba a veces para aprender la Hanukkah. Él dijo, mira, tengo un problema muy grande, ya hablé con amigos, psicólogos, filósofos, curas, etc., y no tengo una solución. Me gustaría hablar con el Rebbe de Lubavitch. Yo sé que el Rebbe no recibe a la gente así nomás. Entonces el rabino dijo, espera, habló con el secretario habló con el Rebbe, y el Rebbe dijo, vení semana que viene, y va a tener una entrevista privada con el Rebbe. Muy bien, sale él después de 20 minutos de la entrevista privada con el Rebbe y dice, yo no puedo entender. Yo fui a toda la gente más capaz del mundo y nadie me pudo solucionar. El Rebbe en 10 minutos me dio la respuesta para el problema personal, familiar que tengo. Después el Rebbe me dijo así, ahora yo te quiero pedir un favor. Entonces él dijo, ahora viene el mangazo. Ahora me va a pedir plata para la yeshiva y que nosotros podemos hacer esto judíos, de esto. Dijo el Rebbe así,
Yo leí en el diario, dijo el Rebbe, que varios y varios barrios de la ciudad de Nueva York, que no están en un nivel económico tan grande, van a recibir una ayuda del gobierno, del Estado de Nueva York. Y no está incluido Chinatown. Dice el Rebbe, yo creo que Chinatown tiene que estar incluido. Porque ahí hay gente muy necesitada, ahí hay gente que realmente no está en un nivel económico bueno, y eso tiene que estar incluido. Sale el congressman y dice, yo no puedo entender. El rabino anciano encerrado en su estudio en Brooklyn, judío, líder del pueblo judío, está pensando en Chinatown. Anda a saber si alguien de Chinatown conoce al Rebbe. Esa es la misión del judío. Esto es la misión del judío. Por lo tanto, él no es menos respetado porque él hace su misión. Escuché un maestro también interesante, que una señora del barrio del Crown Heights, el barrio ahí del Rebbe, estaba haciendo algo no adecuado en el tránsito. Entonces un policía no judío la paró. Entonces empezó a hacer el ticket, le pidió todos los documentos y ella abrió su cartera y empezó a dar los documentos. Entonces el policía dice, este rabino, ¿qué tiene que ver con usted? Porque ella tenía la foto del Rebbe en su cartera. Entonces dijo, este rabino es nuestro rabino, este es el líder del pueblo judío, nosotros vivimos en su barrio y lo seguimos. Dijo, si es así, yo no te doy el ticket, no te doy la multa. Dice, ¿pero por qué? Dice, yo te voy a contar una historia. En los años que el Rebbe iba a la tumba del Rebbe anterior, que iba mínimamente 2 veces por semana a pedir por cada una de las personas que le pidieron a él bendición, iba un coche de policía adelante para abrir el tránsito. Yo iba varias veces. En determinado momento de mi vida, fuimos a un médico, ya estábamos casados 9 años, y los médicos dijeron para la final que él no podía más tener hijos, y era imposible que él tenga hijos. O sea, nunca tuvo hijos, y era imposible que él y su esposa tengan hijos. Hicieron todos los estudios, hicieron todas las inversiones y plata, etc. Entonces dice el policía, yo me acerqué a uno de los secretarios y dije, ¿el Rebbe qué hace ahí adentro? Dice, pide bendiciones, salvaciones para toda la gente. Dice, ¿y para no judíos también? No sé, pregúntale a él. Entonces el Rebbe sale de su coche y el policía se acerca. Rebbe, ¿usted pide bendición solo para judíos o para no judíos también? El Rebbe dijo, yo ayudo a aquel que necesita. Entonces le dijo la bendición, que necesita una bendición para tener hijos, porque el médico ya dijo y todos los exámenes ya dijeron imposible. El Rebbe dijo, escribime en un papel tu nombre y el nombre de tu papá. El no judío es el nombre del papá. El nombre de tu esposa, el nombre de su papá, y dame a mí. El secretario la alcanzó y el Rebbe pidió. A los 10 meses este policía tuvo un varón. Llega él a su esposa y dice, yo te quiero decir algo, no sé si vas a estar de acuerdo o no, pero quiero que se llame Mendel. ¿Cómo Mendel? ¿Con un nombre judío? ¿Qué te hiciste judío? No, nosotros tenemos este hijo por causa del rabino Menachem Mendel, quiero que él se llame Mendel. Digo, mira, este chico después va a ir a la escuela, le van a decir, ¿cómo te llamas Mendel? Judío de tal, andate, te van a echar. Dijo, no va a ser bueno para nuestro hijo. Entonces empezaron a discutir, a debatir, finalmente llegaron a la conclusión que mucha gente odia a los judíos porque no conocen lo que quieren, lo que hacen y lo que realmente son en este mundo. Nosotros vamos a tener un hijo que es no judío, pero va a tener un nombre judío. Todos los que lo van a perseguir, él va a contestar, yo existo en este mundo por causa de este hombre Mendel. Y este hombre es bueno, y el judío es bueno. Esto es nuestra misión, dice el policía, contó toda la historia, y la mujer contó esta historia a la secretaria del Rebbe. Esto es lo que llegó directamente a nosotros. Esto es un episodio, pero es un ejemplo más. Si alguien acá cree que no debe casarse con una no judía porque es mala,
porque no es digna, está equivocado. No tiene nada que ver casarse con judío porque somos mejores. Tiene que ver porque judíos tienen que continuar su pueblo, su misión de formar familias judías. Aunque haya una mejor no judía afuera. Pero, ¿qué pasa si te enamoras de tu hermana? ¿Te aguantas? ¿Qué pasa si te enamoras de una mujer casada? ¿Te aguantas? No está prohibido que te enamores. Está prohibido que hagas algo. Y por lo tanto, no es fácil la misión que tenemos hoy. Es muy abierto el mundo, y más aún cuando el judío tiene miedo que lo discrimine, entonces quiere ser igual. No, yo no soy distinto, yo no soy elegido. Esto es más de los religiosos. Yo soy igual a vos, mirá, me he visto igual, como igual, hincho igual por la boca y hago lo mismo que vos. No, igual sos distinto. Decime en qué sos distinto. No seas sospechoso. Mostrá que sos distinto y para qué viniste al mundo. Entonces ahí cuando nosotros transmitimos un poquito con orgullo y decimos al mundo, somos lo que somos no porque buscamos ser, nos eligieron para esta misión y tenemos que hacerlo. Y vos te comportás de manera correcta, de manera de bondad, de manera de altruismo. Esto es Kiddush Hashem, esto es santificar a Dios, esto es ser un ejemplo, esto es ser respetado, esto es destruir el antisemitismo, esto es aumentar el amor que existe entre todas las naciones, esto es traer el mundo a la época que venga pronto, que es la época de Mashiach. David, ¿alguna pregunta? Que Dios elija, como si fuera arbitrario, no acuerdo. No sé, ok, entiendo que puede estar en una fuente, pero también creo que tenemos que poner algo nuestro, como la intuición, si en eso hay algo cierto. Me parece algo correcto. Mira, esto sería una buena pregunta. Él está preguntando que dice, ¿Dios realmente eligió o no eligió? ¿Cómo sabemos? Puede ser que es un invento. Esto sería una buena pregunta el día siguiente de su elección. Después de 3.700 años que nosotros transmitimos al mundo, monoteísmo, valores de justicia, valores de familia, valores de paz, valores de derechos, él está diciendo que nosotros elegimos a Dios y no tanto Dios eligió a nosotros. Por lo tanto, ya que hoy en día nosotros no estamos tanto eligiendo a Dios, hoy estamos en un nivel mucho más bajo, por lo tanto hoy somos iguales y no hay que hacer esta diferencia. ¿Sí? Ya es algo que no podemos decir que lo tenemos. Lo del pueblo elegido, creo que estamos ya... Es la única cosa que no hay que ganarla. Porque, o sea, cuando nosotros somos elegidos no es porque ganamos, sino porque nos eligieron. Una de las cosas principales que cree el cristianismo con el Nuevo Testamento, porque hay Nuevo Testamento, porque los judíos eligieron a Dios. Y los judíos ahora no eligen más porque no creen en Jesús. Y por lo tanto hay Nuevo Testamento. O sea, ellos dejaron de ser elegidos y ahora nosotros somos elegidos. ¿Dónde está la equivocación de ellos? Está en este punto que ellos eligieron a Dios, sino que Dios nos eligió. Si nosotros elegimos a Dios, tiene que ver con nuestro comportamiento. Si Dios elige a nosotros, y Él, como dijiste, de manera arbitraria, quiere decir, porque sí, es imposible hacer el por qué no. Porque si no hay por qué sí, no hay por qué no. Si no es una manera racional, una manera de razón, por lo tanto no hay razón para anular la elección. Por lo tanto dice la Torah que la elección por los judíos es una elección eterna porque es divina, no humana. Y por lo tanto continuamos con una misma responsabilidad y aún más grande que todas las épocas. Mira qué interesante. ¿Qué hacía un judío hace 60 años atrás en Europa para transmitir todo esto que estamos transmitiendo? ¿Alguien le daría bolilla? Antes de la guerra, durante la guerra, después de la guerra, un judío podía abrir la boca.
Un judío en Siria podía abrir la boca y transmitir al mundo. Había mucho antisemitismo. ¿Dios qué hizo? Hizo que hoy haya paz. Y hoy hay un antisemitismo vestido en antisionismo solamente, que es otro tema. Pero hoy entonces tenemos más posibilidad de transmitir a estas 7 mitzvot a los no judíos que nunca. ¿Alguien más? No puede ser que haya tanta hambre que no quieren preguntar. No, yo hablé del respeto a un amigo, a un colega, a un conocido no judío. Esto es lo que tenés que transmitir también a él, ser un ejemplo de lo que dice la Torá, lo que es ser altruista, lo que es ser bondadosa, lo que es ser respetuosa. ¿Por qué? Porque hay un Dios que te manda así. ¿Por qué eso me quiere que yo ven a mí que yo no puedo entrar a mi iglesia y no fui puedo entrar ante mí? Esas son cosas específicas. Porque su idolatría no es que estás compartiendo con él su idolatría. Cuando él habla de su iglesia, de su religión, uno puede respetar, pero no tiene que compartir, menos frecuentar o oír. Uno no está de acuerdo con lo que él está haciendo de idolatría. Pero no por eso que uno va a sacar el respeto de él y sacar el derecho que él tiene de aprender de vos. O sea, por más no de acuerdo que estés con alguien, no tenés que excluirlo. Si cualquier cosa tenés que traerlo más cerca para transmitir de una manera de compasión. Esa es la diferencia entre asimilación e integración. Asimilación es ser igual. Integración es tener amigos, tener conocidos, todo esto, y te integras. ¿Para qué? Para transmitir, para ser un ejemplo, para dar luz. Y hay algunas cosas que también puedes aprender. A lo mejor él te va a despertar, como acá la jueza, como otros amigos del trabajo, te va a despertar sus propios valores. ¿Qué más? O sea, no era el tema hoy el matrimonio mixto, porque es un tema por sí. Simplemente queríamos excluir lo que algunos padres no observantes no tienen de alguna manera la razón por qué decir a su hijo: no me traigas una chica no judía a casa. ¿Y por qué? Si son buenas. Y el padre decía: no sirve, no puede. ¿Y por qué? No, porque ella hace Navidad. Ok, no, yo no voy a hacer Navidad, ¿no? Por un día en el año voy a cambiar mi felicidad. Entonces, si uno no sabe lo que es ser judío y vivir como judío, claro que no va a haber la distancia. Hay un dicho muy importante: ¿cuándo es que un pájaro y un pez pueden casarse? ¿Dónde es que un pájaro y un pez pueden casarse? Hay un solo lugar de que ellos pueden unirse, que es en la superficie. El pájaro y el pez es el judío y no judío, 2 misiones, 2 mundos, 2 caminos. Pero pueden casarse, unirse, cuando los dos están en la superficie. Si uno de los dos, y más aún el judío, entra en su hábitat, en su historia, en su rol, en su responsabilidad, ya va a ver que hay una distancia. Aunque uno puede respetar, ayudar, y todas las cualidades perfectas de un ser humano, pero no tiene que ver con casar. No es que vas a casarte con cualquier persona que vas a respetar o amar. Yo vengo de Brasil, y ahí en Brasil, un goy es el acróstico de garota de otra ideología. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? Hubieron muchos tzadikim no judíos. Noé no era judío. Job no era judío. Matusalem no era judío, era tzadik. Eran justos, piadosos. Y se dice que todos los piadosos no judíos, tienen parte del mundo venidero también, van a venir, van a resucitar con Mashiach. ¿Habían almas judías antes que el judaísmo?
Estaban las almas judías, pero no vestidas en los cuerpos. No, Adán, tenían almas judías. No, las almas judías estaban arriba, esperando entrar en la cancha. Abraham no era judío, el hijo judío, tenían las judías. ¿Quién? Abraham. Solo a partir del Lech Lecha, Dios le puso un alma judía y le dijo, andate, cambiate, no hagas la bondad porque vos llegaste a la conclusión. Ustedes saben, yo estuve, y varios de ustedes también estuvieron, en el Museo del Holocausto, o en Israel o en Washington. Y son lugares muy, muy fuertes, que uno sale de ahí realmente movido, conmovido, destruido, inspirado, responsabilizado, algo. Yo no creo que un judío salga de ahí y que su primer sentimiento sea odio a los nazis. Si aquel que sale de ahí dice, ahora odio a los alemanes, a los nazis, es un tonto. Perdió el propósito del museo, el propósito del recuerdo. No es despertar el odio, es despertar la responsabilidad. Yo cuando salí de ahí, en el cuarto piso era el piso de los niños. Y podía dejar de llorar, pero una cosa me venía a la mente. Después de venir acá, ¿cómo una persona puede simplemente, me enamoré y no me importa nada de esto? Me enamoré de una no judía o no judío, no importa nada de esto, la lucha, la continuidad, es imposible. Esto es responsabilidad, no odio. De vuelta, acá tenemos otro ejemplo. El judío no vino acá para odiar, ni para odiar a aquellos que nos odian. Se vino acá para amar, para construir, para continuar nuestra responsabilidad. Así que creo que no hay pregunta porque todos están de acuerdo y todos piensan igual y todos quieren construir un hogar judío y están todos orgullosos de ser judío y cuando uno llega a un trabajo en la facultad quieren que lo llamen por judío. Acá no hay duda de esto. ¿Es así? ¿Vos usás una Maguen David? Sí. Contaste la historia de Bob Dylan y que se convirtió entre comillas y obviamente no funciona porque el alma del judío tira más. Hay mucha gente que cuando se junta en pareja con alguien trata de resolver el problema de la diferencia de judío o no judío con la conversión de la otra persona, entonces no judía, y dice, bueno, yo quiero que sea judía, se convierte en rapidísimo. Si tocaste el tema, La verdad que no tocamos el tema porque no era el tema hoy, pero es otro ejemplo de la falta de respeto a un no judío. Yo te amo, pero yo no amo que vos seas no judía. Por lo tanto, tenés que ser igual a mí. Por lo tanto, anda a hacer la conversión. Por lo tanto, quiero engañarte. Porque, ¿dónde vas a hacer la conversión? En un lugar donde te van a hacer un cursito de 2 meses y te van a dar un sello y un certificado, ya sos judía. Entonces, primero te falté el respeto porque no te acepto como sos y quiero que seas igual a mí. Segundo, te engañé y toda la gente te ve pero no te ve. O sea, te ve judía pero la verdad no sos. Porque igual hiciste solo lo que algunos consideran la conversión de Mickey Mouse, solo para algo de Walt Disney, pero no es algo verdadero. Por lo tanto, pasa con esto la conversión. Sí. No hay conversión. Existe la conversión. Existe la conversión, pero no existe para algún propósito excepto ser judío. Yo no puedo convertirme al judaísmo porque tengo una novia judía. Porque quiero a la novia, no quiero al judaísmo. Hay que ayudar a no judíos también. Hay un orden de prioridad. Vos tenés 100 pesos y tenés que ayudar a tu familia, a tus amigos y a tus conocidos y a los desconocidos. Tienes que dar 60 acá, 20 acá, 10 acá y 5 acá a lo mejor. Claro, hay un orden de prioridad, pero no quiere decir que son menos importantes una prioridad por causa que están cerca de tu familia. Pero esto es esta mitzvah. Otra mitzvah, vino la CNN en la fila de los dólares, que no debe dar $1 para aumentar la bondad en el mundo,
Pero entonces viene al revés, ¿cuál es su mensaje al mundo? El rey dijo, Mashiach está a camino, muy cerca, y hay que recibirlo con acciones de bondad y caridad para cualquier ser humano. Entonces, yo hago hincapié de dar monedas, billetes, lo que sea en la calle, de cuando salgo del taxi, dejo el cambio. O sea, hacer bondad en el mundo es algo importante. Ni hablar que cuando manejo y alguien me para adelante, me va y me cierra, me hace esto, no puedo decir nada. Porque van a decir los judíos, no van a decir este loco, van a decir los judíos. Ok, ahora vamos a Turquía a comer comida turca y están todos invitados a continuar acá.